¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta que, de verdad, puede cambiar las reglas del juego para cualquier negocio. BPMN 2.0. Si alguna vez se han topado con esa frustración de tener grandes ideas que no terminan de aterrizar bien en la operación, bueno, aquí está la respuesta. ¡Arranquemos! Esta es la pregunta del millón, ¿no? Se tiene la meta súper clara, un equipo increíble, pero algo pasa en el camino y la ejecución se vuelve un enredo. La respuesta casi siempre está en esa grieta que se abre entre la estrategia y el día a día. Y justo esa grieta es la que vamos a cerrar hoy. Para poner orden, vamos a seguir esta ruta. Primero, entenderemos por qué BPMN es mucho más que un simple dibujito. Después, nos meteremos con su gramática. Luego, vamos a mapear la realidad, el as is, para después diseñar un futuro mejor, el to be. Y al final, veremos cómo llevar todo eso del papel a la realidad con las herramientas correctas. Bien, empecemos con la primera parte. Es momento de que olvidemos todo lo que creíamos saber sobre los diagramas de procesos. No estamos hablando de cajitas y flechas sin más, sino de un lenguaje con un poder de ejecución real. A ver, es exactamente BPMN 2.0. Pensemos en él como el traductor universal, el estándar mundial que logra que la gente de negocio y la gente de tecnología hablen el mismo idioma. Pero aquí viene lo más importante. No es solo para hacer diagramas bonitos, es para ejecutar. Es un lenguaje que las máquinas entienden y eso es la puerta a la automatización. Esta frase lo resume todo a la perfección. Un boceto te da una idea, una servilleta con un dibujo. Pero un plano arquitectónico, ese tiene las medidas exactas, los materiales, las instrucciones para construir un rascacielos que no se va a caer. BPMN nos da ese nivel de precisión para construir operaciones de negocios sólidas y funcionales. Y lo bueno es que BPMN se adapta a lo que se necesite, no es un todo o nada. Podemos usarlo a un nivel descriptivo, un mapa general para que todos entiendan la idea. O podemos bajar a un nivel analítico, con lupa en mano para encontrar dónde mejorar. Y finalmente está el nivel ejecutable, que es tan detallado que, literalmente, se le puede dar a un motor de procesos para que lo automatice. Muy bien, vamos a la segunda parte, a ver cómo se arma todo esto. Como cualquier lenguaje, BPMN tiene su gramática, sus reglas. Pero tranquilos, que son pocas, son lógicas, y una vez que se entienden, se desbloquea todo su potencial. La primera regla, y es una regla de oro, es la estructura. Un pool es como si fuera el edificio completo de una empresa o de un socio de negocio. Y los lanes son los carriles, los departamentos dentro de ese edificio. ¿Por qué es tan importante? Porque define fronteras. Deja clarísimo qué pasa dentro y qué pasa afuera. Y esas fronteras tienen reglas de comunicación muy estrictas. El flujo de secuencia, la flecha continua, solo puede moverse dentro del mismo pool, conectando tareas entre departamentos, por ejemplo. Pero ojo, para hablar con otro pool, con otra organización, se necesita un flujo de mensaje, la flecha punteada. Esto nos obliga a ser súper explícitos sobre cómo nos comunicamos con el mundo exterior. Aquí vemos algunas de esas reglas clave. Por ejemplo, algo básico, nombrar las tareas siempre como verbo sustantivo, como aprobar factura. O en el flujo, usar siempre la misma compuerta para abrir y cerrar un camino paralelo. Parecen detallitos, pero son las reglas que evitan que los procesos se rompan, que se queden en un limbo cuando los llevamos a la automatización. Miren, y esto de las compuertas es fundamental. Las compuertas son los rombos que dirigen el tráfico. Si se usa una compuerta paralela para dividir el camino y hacer dos cosas a la vez, es absolutamente obligatorio usar otra compuerta paralela idéntica para volver a unir esos caminos. Si se mezclan, el proceso se queda atascado para siempre, esperando una señal que jamás va a llegar. Ok, ya conocemos las reglas del juego. Ahora sí, empieza el viaje de transformación. Y el primer paso, que para mí es el más revelador, es hacer un mapa sincero, sin filtros, de cómo funcionan las cosas hoy. Ese es el famoso modelo as is. ¿Y cómo se saca a la luz esa realidad? Pues hay dos caminos que se complementan. Por un lado, el descubrimiento manual, hablar con la gente, hacer talleres. Ahí es donde salen a la luz los procesos sombra, esas cosas que todos hacen pero que no están escritas en ningún lado. Y por otro, el descubrimiento automatizado, la minería de procesos, que analiza los datos de los sistemas y nos muestra la cruda verdad, sin opiniones ni sesgos. Ahora, para que la minería de procesos funcione, se necesita una materia prima específica, un registro de eventos con 3 datos que son innegociables. Primero,
un ID de caso, para saber qué eventos pertenecen al mismo proceso. Segundo, el nombre de la actividad, o sea, qué pasó. Y tercero, una marca de tiempo, cuándo pasó. Sin estos tres ingredientes, es imposible cocinar un análisis cuantitativo. Ya tenemos el diagnóstico del presente, un as is claro como el agua. Pasemos a la cuarta parte. Vamos a diseñar el futuro. Con toda la información que ya tenemos, ahora sí podemos empezar a arquitectar un proceso mucho mejor, el modelo 2B. Y ojo, que esto no es un proyecto de lo hago una vez y me olvido. Es un ciclo de mejora continua. Primero, definimos las metas. Luego, modelamos el nuevo proceso, lo ejecutamos, monitoremos cómo funciona para ver si logramos las metas y con esos datos lo optimizamos. Y la rueda sigue girando, haciendo el proceso cada vez más y más inteligente. Y para guiar ese rediseño, no empezamos de cero. Nos apoyamos en metodologías que ya han demostrado funcionar. Por un lado, los principios Lean nos ayudan a cazar y eliminar todo lo que sobra, el desperdicio. Y por otro, Six Sigma nos ayuda a reducir los errores y la variabilidad para que el proceso sea confiable y predecible. Aquí va un ejemplo clásico de un as-is, una tarea manual, repetitiva, que consume tiempo y donde es fácil cometer errores. En nuestro mapa, esto lo marcamos como una tarea manual. Y aquí está la transformación. En el modelo 2B, esa misma tarea cambia de piel. Ahora es una tarea de servicio, y ese pequeño icono de engranajes significa que un sistema la va a hacer sola, de forma automática. Con un simple cambio en el diagrama, hemos diseñado un salto gigantesco en eficiencia. Ya diseñamos el futuro en nuestro plano. En esta última sección vamos a ver cómo lo construimos. Porque hasta el mejor plano del mundo necesita las herramientas correctas para convertirse en un edificio de verdad. La clave aquí es usar la herramienta correcta para cada trabajo. Si solo queremos tener una conversación y alinear ideas, descriptivo, algo como Miro funciona de maravilla. Si queremos hacer un análisis profundo, con simulaciones, analítico, necesitamos algo más potente como Visual Paradigm. Y si vamos por la automatización total, ejecutable, necesitamos un motor de procesos robusto como Camunda. Pero, y esto es súper importante, da igual la herramienta que se elija, tiene que ser compatible con el estándar BPMN 2.0. ¿Por qué? Porque eso garantiza que nuestros modelos sean portátiles, que podamos diseñar en una herramienta y ejecutar en otra. Esto nos libera de estar atados a un solo proveedor y asegura que nuestro plano sea de verdad universal. Bien, vamos a resumir todo este viaje. Punto 1. BPMN no es un dibujo, es un plano de construcción preciso. 2. Todo, absolutamente todo, empieza con el modelo as-is, que es nuestra base, nuestra verdad sobre el terreno. 3. El modelo 2B es el diseño intencional de un futuro más eficiente. Y 4. Las herramientas correctas y compatibles son las que hacen que todo esto pase de ser una idea a una realidad. Y me gustaría cerrar con esta reflexión. Los procesos que mueven un negocio todos los días, ¿fueron el resultado de un diseño consciente de una arquitectura pensada? ¿O simplemente fueron creciendo solos con el tiempo? La respuesta a esa pregunta puede ser el inicio de una transformación increíble. Muchísimas gracias por la compañía.